Bienvenidos de nuevo a Shanti Irene. Seguimos con la decoración otoñal y hoy traigo ideas para decorar cojines utilizando viejas fundas. ¿Quieres ver cómo? Acompáñame. Para este proyecto voy a utilizar unas fundas de cojín que ya tengo. Se trata de estos cojines tropicales que por la parte de atrás son lisos y creo que perfectos para aprovechar y hacer una decoración otoñal. He decidido utilizar los mismos y hacerlos reversibles porque aparte de que me gusta esta tela para decorar con yute, como estos cojines tan veraniegos no quedarían bien con los otoñales que vamos a hacer hoy, es decir, que no los usaría al mismo tiempo, pues sería tan simple como darles la vuelta cuando venga el otoño y es una manera genial de no llenar los armarios de cojines y fundas de recambio. Por aquí tengo la primera funda y lo primero que voy a hacer es introducir un cartón por dentro para no estropear el otro lado cuando estemos trabajando. Y por aquí tengo un par de folios DIN A4 que voy a unir para tener un papel más grande donde hacer el diseño. Voy a dibujar la forma de una calabaza, algo muy sencillo ya que se trata de una forma redondeada con alguna hendidura. Lo recorto y lo coloco sobre la funda para ver si el tamaño queda bien. Para que os hagáis una idea, mi funda es de 45 centímetros y la calabaza me salió con un ancho de 25 centímetros y medio y un alto de 19 y medio. Ahora voy a tomar esta tela de yute o saco y voy a colocar la calabaza encima sujetándola con unos alfileres para poder recortar la forma fácilmente. Me sobró un trocito de yute con forma triangular que creo me irá genial para hacer el rabo de la calabaza. Para montar esto voy a utilizar tanto pegamento especial para tela como silicona caliente. Voy a empezar poniendo el pegamento por varios puntos de casi toda la superficie y con la silicona caliente voy a pegar bien el borde. El borde es importante que lo sellemos bien para que no se deshilache. Eso sí, pongo un hilito muy fino de silicona para que luego no se vea al secar. Justo encima de ese hilito colocaré luego una cuerda de yute, así que no se notará nada. Me estoy ayudando del papel para pegarlo bien sin quemarme. Ahora, como decía, voy a ir colocando cuerda de yute alrededor de toda la calabaza. La paso también por el rabito. Y como mi cuerda de yute es muy finita, voy a darle una segunda vuelta para que quede más bonito.
Ahora voy a preparar una pintura para poder pintar la tela. De esta manera nos ahorramos de tener que comprar una pintura especial para un proyecto pequeño. Es tan simple como mezclar pintura acrílica y cola blanca. La cola le dará a la pintura una plasticidad que es lo que hará que ésta no se corra cuando lavemos la tela. Es la primera vez que voy a probar este experimento, pero creo que es ideal para este proyecto ya que un cojín tampoco necesita de lavarse tan a menudo. Y además tampoco utilizaré tanta cantidad de pintura. Como veis, a la pintura le añado a ojo un chorro de cola blanca y lo mezclo bien. Pues ya tenemos la pintura para tela lista y ahora con el pincel voy a ir trazando unos dibujos. Primero hago el contorno y luego lo voy rellenando sin cargarlo demasiado de pintura, ya que quiero que se vea un poco de fondo el tono del yute para que no quede un blanco tan fuerte. Así que voy arrastrando la pintura lo más que puedo en lugar de poner pegotes. Volvemos a la cuerda de yute y voy a ir bordeando los dibujos que acabo de hacer. De nuevo pongo muy poca cantidad de silicona, lo justo para que lo cubra el yute y no se vea nada. Ahora tomo un trozo de cuerda largo y lo doblo a la mitad para tener una cuerda doble que voy a ir enrollando. Según la voy enrollando, la voy pegando con la silicona al mismo tiempo. Y de esta manera voy haciendo unas ramas con formas enroscadas. Al igual que antes, junto dos folios para dibujar un diseño. Voy a escribir alguna palabra y dibujo unas cuantas hojas. Lo recorto todo para poder ver cómo se ve colocado encima del cojín y así decidir si necesito hacer algún cambio. Las hojas las recorto bien, ya que las utilizaré para marcar el contorno encima de la tela. Dos de ellas las marcaré en tela de yute o saco, la misma que usé antes.
Las engancho con unos alfileres para que no se muevan y las recorto adecuadamente. Ahora pegaré estas dos hojas a la funda con pegamento apto para tela. Y con la misma pintura que hice antes, recordemos que era pintura acrílica con cola blanca, pinto la hoja más pequeña. Con la silicona caliente voy a pegar bien el contorno de la tela de saco y al mismo tiempo voy colocando cuerda de yute. En la hoja más grande estoy dando una segunda vuelta. He tomado una esponjita y con esta voy a mojar un poco en pintura para darle un ligero toque a la otra hoja. Colocando en el lugar deseado las letras que hice antes, voy a marcar por debajo los puntos más importantes para poder trazar luego todas las letras lo más parecido posible. Estoy usando un rotulador para tela cuya tinta desaparece con el tiempo. Te dejo el enlace del producto en la descripción del vídeo por si te interesa. Así me han quedado las marcas y de esta manera es súper sencillo completar el dibujo. Repasaré las letras con cuerda de yute doble, enrollándola y pegándola con silicona caliente. Hago lo mismo con la palabra otoño. Las otras hojas las voy a marcar directamente sobre la tela de la funda y las rellenaré con la misma pintura de antes. Las repaso también con la cuerda de yute.
Con el mismo rotulador dibujo unas ramas en diferentes lugares. Y para finalizar, añado un poco de pintura blanca en diferentes puntos para que no quede todo tan plano. Espero que os hayan gustado estas ideas de cojines tan otoñales. Es una manera genial de cambiar de decoración y reciclar cojines sin gastar apenas dinero. No olvides darle like si te ha gustado, compartir y activar la campanita para no perderte mis próximos proyectos. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.